Muy buenas noches, estimados participantes. Nuevamente el saludo correspondiente de esta noche. Les doy la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran en esta sala, que son las clases son parte del diplomado especializado en el texto único ordenado de la Ley 27444. En esta oportunidad tenemos la presencia de nuestro ponente, el abogado José Michel Matos Pérez, para poder abordar el procedimiento administrativo sancionador y la potestad sancionadora. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en Derecho Administrativo. Además, es también especialista en análisis de impacto regulatorio por la Universidad del Pacífico, asimismo analista legal de la SUNAFIL. Bienvenido, estimado doctor José Michel, bienvenido nuevamente a INCAIP. Estamos sumamente contentos de tenerlo con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora, por la presentación y también por la invitación al Instituto Nacional de Capacitaciones Integrales del Perú, ¿no? INCAI. Y justo el tema del día de hoy que vamos a tratar va a ser la segunda parte del procedimiento administrativo sancionador. Específicamente vamos a analizar tres instituciones: lo que es la figura de la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador, la figura de la prescripción de los procedimientos, o mejor dicho, de las infracciones, y finalmente vamos a tocar los procedimientos recursivos regulados en el TUE del LPA. Para ello voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a ver el PPT. En todo caso me confirman si se puede ver completo. Sí, sí, doctor, se logra visualizar. Perfecto. Entonces, comenzamos definiendo un poco lo que es la figura de la caducidad administrativa. Entonces, cuando hablamos de la caducidad administrativa, estamos señalando que los procedimientos administrativos sancionadores van a tener un plazo donde la autoridad iniciado el procedimiento sancionador va a tener un plazo razonable para poder resolverlos. Vencido ese plazo, si no ha resuelto y comunicado al administrado sobre el procedimiento administrativo sancionador, ese procedimiento va a caducar. Y claro, hay que diferenciar la caducidad administrativa con la caducidad civil, porque recordando lo que dice el Código Civil, es que la caducidad en materia civil extingue la acción y extingue el derecho. En cambio, la caducidad administrativa lo que genera es que la autoridad ya no pueda resolver ese procedimiento administrativo sancionador contra el administrado, ¿sí? Entonces, la definición del profesor Caballero Sánchez nos dice que la caducidad se refiere a plazos establecidos por el ordenamiento que tienen la naturaleza de terminales y de no ser cumplidos conlleva consecuencias extintivas del procedimiento. Entonces, se debe cumplir dos condiciones para estar en este supuesto. Una, la falta de actuación administrativa determinada por la normativa, y dos, el transcurso del tiempo establecido propiamente en el ordenamiento jurídico. Cumplido estas dos condiciones, podríamos señalar que el procedimiento ha caducado. Ahora, entonces, entrando un poco a la teoría de la caducidad administrativa, podemos encontrar que esta figura también se aplica dentro del derecho administrativo, pero desde otra connotación. Por ejemplo, desde la caducidad de acción, estamos hablando que en este caso la caducidad de acción va a generar la aplicación de plazos, ¿no?, para iniciar un procedimiento de sanción. Es decir, la caducidad de acción es la conocida como la prescripción, donde la administración va a poder, digamos, va a extinguir por el transcurso del tiempo su facultad de jus imperium, es decir, ya no puede ejercer una sanción contra el administrado. En cambio, la caducidad carga establece o busca que el administrado en un determinado tiempo pueda realizar una acción frente a la administración. El ejemplo que se pone normalmente es el procedimiento recursivo, donde el administrado tiene un plazo de 15 días para interponer algún recurso, sea reconciliación o sea apelación. Vencido ese plazo, el acto administrativo va a tener cosa decidida, es decir, va a estar consentido.
En cambio, cuando hablamos de la figura de la caducidad administrativa como sanción, estamos hablando de consecuencias propiamente por el efecto del tiempo, ¿no? Y en este caso, normalmente el ejemplo son las cláusulas de penalidad en los contratos administrativos. Por ejemplo, si una de las partes no cumple con lo dispuesto en un plazo dentro de estas cláusulas, entonces se aplica la penalidad de sanción por no cumplir determinada acción dentro del plazo establecido. En cambio, la figura que nosotros vamos a analizar de la caducidad administrativa en los procedimientos sancionadores va a ser la figura de la caducidad perención. Es decir, acá no se extingue la acción de la administración ni tampoco la facultad que tiene el administrado para interponer algún recurso, sino lo que se extingue por el transcurso del tiempo es el procedimiento administrativo sancionador. Ahora, hay que diferenciar las dos figuras de caducidad y prescripción. Yo les decía que la caducidad lo que genera es la extinción del procedimiento administrativo sancionador. En cambio, la prescripción lo que genera es que ya la administración no pueda sancionar al administrado porque la infracción prescribió. Entonces, en el caso de la caducidad, puede ser que el procedimiento haya sido declarado caduco, pero no necesariamente haya prescrito. ¿Qué quiero decir? Que si una infracción que yo cometo el día de hoy y tengo un plazo, digamos, la administración tiene un plazo para iniciarme un procedimiento sancionador y sancionarme un plazo de 4 años, ¿no? Si, si vence ese plazo, ¿no? Ha pasado 4 años con un día, yo puedo, en cualquier etapa del procedimiento sancionador, puedo ejercer como medio de defensa la prescripción y la autoridad tendría que declararlo. En cambio, en la caducidad puede ser que se inicia, ¿no? Yo cometo la infracción y se me inicia procedimiento sancionador a los meses, ¿no? A los 3, 4 meses. Y a los 3, 4 meses, pasa el periodo de los 9 meses y no tengo una resolución de sanción después de iniciado, entonces la autoridad ya no tiene la facultad de seguir con ese procedimiento y por lo tanto lo tiene que archivar. Pero ese archivo va a permitir de nuevo a la autoridad administrativa poder iniciar el procedimiento sancionador porque solamente ha pasado 12 meses y todavía la infracción no ha prescrito. Entonces la autoridad podría iniciarme un nuevo procedimiento sancionador a pesar de que el primer procedimiento ha sido caducado, siempre y cuando no haya prescrito. En cambio, en la prescripción, cuando la autoridad administrativa declara la prescripción, una vez que es declarada, ya no me podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mi contra. ¿Sí? Esas son las dos grandes diferencias entre la caducidad y la prescripción de infracciones. Ahora, vamos a analizar un poco cómo está regulada esta figura en el artículo 237 del TUO, donde nos dice, ¿no? Y claro, esta caducidad, ojo, no es original de la Ley de Procedimiento Administrativo General, esto se incorpora en sus modificatorias, específicamente en el 2016-2017, donde se incorpora esta figura, ¿por qué? Porque muchos de los procedimientos sancionadores que realizaban las entidades normalmente demoraban demasiado. ¿Qué quiero decir? Yo iniciaba un procedimiento sancionador y yo no me preocupaba de resolverlo en un plazo razonable, sino lo único que me preocupaba era que el procedimiento no prescriba. Yo inicio el procedimiento, ¿no? Y lo voy resolviendo, pasa así 4, 5, 6, 1 año, 2 años, y solamente lo voy a resolver o lo resolvían faltando unos meses para que el procedimiento no prescriba, ¿sí? Una vez que lo resolvía, ¿no? Ya no prescribía porque lo he resuelto dentro de los 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Estábamos viendo que los procedimientos sancionadores estaban demorando más de 1 año, casi 2 años, algunos hasta 3 años. Entonces, eso era contrario, ¿no? Al principio de razonabilidad. Y es en esa situación que las modificatorias o el legislador incorpora esta figura que forma parte en sí, ¿no? De la legislación comparada del derecho español y lo incorporan al sistema peruano. Y cuando lo incorporan al sistema peruano, ¿no?
se establece un plazo razonable para que las autoridades iniciados el procedimiento sancionador puedan resolverlo. ¿Y qué nos dice? El plazo para resolver procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses. Entonces, la autoridad tiene un plazo de 9 meses para resolver el procedimiento sancionador, ¿sí? Y dice, contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Yo les decía en la clase pasada que el procedimiento sancionador inicia cuando la autoridad administrativa notifica la imputación de cargos contra el administrado, ¿sí? A partir de ahí, de esa notificación, la autoridad tiene un plazo de 9 meses de emitir la resolución dentro de ese plazo y notificarla. Ojo, no es que yo emito la resolución dentro de los 9 y posteriormente en el mes 10, en el mes 11 yo notifico. No, sino la emisión y notificación tiene que ser dentro de este plazo. ¿Sí? Ahora nos dice, ¿no? Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional como máximo por 3 meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada y justificando la ampliación del plazo. Ahora, este término de, claro, esta facultad que tiene la administración de poder ampliar el procedimiento sancionador, ¿sí? Debe ser de manera excepcional. Entonces, este término de manera excepcional, incluso hasta la actualidad, algunas autoridades entienden que en cada procedimiento sancionador yo puedo ampliarlo una sola vez cada de esos de procedimientos y por la justificación que yo pueda expresar. Por ejemplo, ¿no? Yo amplío el procedimiento sancionador porque tengo mucha carga de trabajo, ¿no? La autoridad sancionadora tiene 2.000 expedientes que tiene que resolver y no voy a resolver dentro de los 9 meses, entonces solicito la ampliación de 3 meses. Pero acá, esta disposición no es cualquier, digamos, elemento que justifique, sino tiene que ser un elemento que justifique de manera excepcional. ¿Y qué quiere decir ello? Que la sobrecarga de procesos de una autoridad sancionadora es algo excepcional o es algo común, incluso transversal a toda la administración pública. Es esto último. Es común que toda la administración pública tenga carga de trabajo. Entonces, esta justificación podríamos decir o argumentar que no forma parte del elemento de excepcional. Entonces, podríamos señalar que si hay una resolución de una autoridad sancionadora que solicita la ampliación por 3 meses, señalando que tiene carga, podríamos decir que eso no está debidamente justificado porque este sustento debe ser de un carácter distinto a lo común. Y lo común es que todos tengan carga. Entonces, ¿qué sería lo excepcional o lo no común? Por ejemplo, que en el procedimiento sancionador la autoridad tenga que realizar actuaciones complementarias que necesita esas actuaciones para poder resolver el procedimiento sancionador. Por ejemplo, que solicite un informe a una autoridad para que pueda resolver el fondo del procedimiento, o que realice actuaciones a través, ¿no?, de los inspectores o fiscalizadores o supervisores, actuaciones de constatación de hechos. Entonces yo necesito ese insumo para poder resolver, ¿no?, el procedimiento sancionador. Claro, es en ese procedimiento, ¿no?, es en esta situación que el procedimiento se vuelve excepcional. Es ahí un argumento donde la autoridad sancionadora podría solicitar y argumentar por qué se puede ampliar, ¿no? Entonces ahí sí habría una justificación. Por ahí también recuerdo en algunas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no?, en este caso en los procedimientos sancionales del Sistema de Inspección del Trabajo, también señalaban que podría ser un elemento excepcional, por ejemplo, el tipo de materia que se está, digamos, que se está versando en el procedimiento sancionador, que puede ser una materia muy grave, donde el número de afectados sea más de 100 trabajadores, y las materias del procedimiento sancionador son, digamos, varias, ¿no? Más de 3, 4, 5, ¿no? Que esto puede generar que la autoridad sancionadora tenga que revisar, ¿no?, expedientes, ¿no?, medios de prueba presentados
que le generarían que tenga que tener un plazo mayor. ¿No? Entonces, probablemente, ¿no? Esa excepción también podría incorporarse, ¿no? Porque no es común que todos los procedimientos tengan ese nivel. Se podría justificar. Situación distinta sería que todos los procedimientos, ¿no? Tengan esa misma, digamos, complejidad. Por lo tanto, ya no entraría en el carácter de excepcional, ¿no? Entonces, por ahí podría haber una justificación que el Tribunal de Fiscalización Laboral señaló que la complejidad, el número de trabajadores afectados, ¿no? Y las materias también puede ser un carácter excepcional que podría permitir a las autoridades poder ampliar sus procedimientos sancionadores de 9 a 12 meses, ¿sí? Ahora, nos dice la norma, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada. Ahora, acá también hay un elemento, nos dicen, oye, tiene que haber una autoridad que analice, que esté justificado estos elementos y que tenga que resolver la solicitud de ampliación, ¿no? O sea, va a emitir una resolución, ¿no? Porque dice, el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada. Ahora la pregunta es, si yo soy la autoridad instructora y yo soy la que ya se va a vencer los 9 meses y solicito la ampliación, es razonable que sea la autoridad sancionadora la que resuelva la ampliación del plazo, ¿sí? Porque es una autoridad distinta. Pero, ¿qué pasaría si la autoridad sancionadora es donde el procedimiento va a concluir, es decir, va a caducar dentro de los 9 meses, y es ella misma la que va a hacer la resolución de ampliación? Entonces, probablemente ahí estemos encontrándonos en una situación de posible afectación al principio de imparcialidad, porque yo soy la persona que solicita ampliación y yo soy la misma persona que va a resolver la solicitud de ampliación, ¿no? Entonces, en estos casos, lo más conveniente, ¿no? Porque dice el órgano competente, es que la ley le está diciendo a la administración que ustedes deben regular, ojo, quién es ese órgano competente. En todo caso, yo recomendaría, si se regula a través de directivas o protocolos, que en los casos de las autoridades instructoras no habría problema que aunque la autoridad sancionadora resuelva la solicitud de ampliación del procedimiento administrativo sancionador. Pero en el caso de la autoridad sancionadora, tendría que ser una autoridad distinta. En ese caso, podría ser la segunda instancia que resuelva ¿qué? La petición que realiza la autoridad sancionadora. Y claro, esto no sería contrario, porque ya estaría simplemente resolviendo que haya una justificación y le otorga la ampliación dentro del plazo de los 9 meses, ¿sí? Entonces, por ahí podríamos ver, ¿no? Y esto también va de la mano, ¿no? Con la jurisprudencia y el principio de, ¿no? de imparcialidad, que no debería ser la misma autoridad la que se soliciten las ampliaciones de los procedimientos sancionadores. Por ejemplo, en algunos sistemas, ¿no? Ya no en el propio procedimiento sancionador, ¿no? Sino en las actuaciones inspectivas o de fiscalización, cuando el operador, ¿no? En este caso el inspector, va a solicitar una ampliación, no es él mismo el que se solicita la ampliación, ¿no? Sino se le solicita a su jefe, que es el subintendente o la autoridad, y este le amplía el plazo para que siga realizando las acciones materiales, ¿no? Pero no es el mismo, ¿no? Él solicita y justifica y es la otra autoridad superior la que le otorga la ampliación del procedimiento, ¿no? Para que pueda seguir continuando con las actuaciones materiales. Ahora, y claro, todo este procedimiento de ampliación tiene que hacerse previo vencimiento del plazo de los 9 meses. ¿Qué pasa o qué sucede si lo realizo posterior? Esa resolución de ampliación obviamente es inválida, ¿no? Porque tenía que esa resolución, tenía que estar dentro de los 9 meses. Ahora, aquí la disposición o la norma no señala en ningún momento que esa resolución de ampliación le tenga que notificar al administrado, ojo. O sea, si yo emito la resolución, ¿sí? Y está dentro de los 9 meses, y por ahí, por un tema, digamos, de conocimiento, se le traslada esta información, el acto de ampliación del procedimiento, se le traslada al administrado, y se le traslada tal vez posterior a los 9 meses, esto no quiere decir, ojo, que ese procedimiento vaya a caducar, porque la resolución estuvo dentro de los 9 meses. De manera posterior se puede informar. Es más informativo, pero la norma
Ojo, les tengo que precisar que no lo señala, no establece un deber, digamos, de las autoridades sancionadoras de informar la ampliación de los procedimientos sancionadores. Y también los administrados, ¿no? Por norma saben que el procedimiento tiene una duración de 9 meses y probablemente se puede ampliar por 3 meses más, ¿no? En todo caso, cuando se emita la resolución, ¿no? Ahí se va a tener que señalar o precisar por qué el procedimiento ha durado más de 9 meses y si hay digamos, una solicitud que se realizó dentro del plazo, ¿no? Entonces, no hay esa carga que se tenga que notificar, ¿no? Pero en caso se implemente, se tendría que precisar que si se notifica de manera posterior, ¿no? De la resolución dentro del plazo de 9 meses, no afectaría en lo más mínimo, digamos, el procedimiento propiamente, ¿no? Ahora, la caducidad no se aplica a procedimientos recursivos. ¿Qué quiere decir? Que una vez emitida la resolución de primera instancia, se ha cumplido el objetivo de la caducidad, ¿no? Oye, que el procedimiento sancionador se resuelva dentro del plazo razonable establecido en ley, que es de 9 meses. Entonces, oye, José, pero mira, acá tengo un recurso que está demorando más de 9 meses. En esta etapa también puedo solicitar la caducidad porque no lo han resuelto todavía. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta figura solamente se aplica hasta la primera instancia. Es decir, emitida la resolución, ahí terminamos con la figura de la caducidad, porque lo que busca la caducidad es que se resuelvan los procedimientos sancionables de primera instancia en un plazo razonable. ¿Sí? Ahora, cuando conforme a la ley entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la cosa, operará el vencimiento de este. Ahora, algo muy interesante, ¿no? Dice, cuando conforme a ley, las entidades cuenten, ¿no?, con un plazo mayor para resolver la caducidad, operará el vencimiento de este. ¿Qué quiere decir ello? Que por norma especial probablemente se pueda regular un plazo distinto, ¿sí? Que puede ser incluso mayor, ¿ah? Que la propia norma lo señala acá. Entonces, pero tiene que ser con una norma de nivel legal, ¿no? Yo no puedo, a través de una norma reglamentaria o una norma de nivel directivo o protocolo, regular este segundo supuesto, ¿no? Ahora, transcurrido el plazo máximo para resolver, es decir, pasados los 9 meses, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente que ha caducado el procedimiento y se procede al archivo. Adicionalmente a ello, la caducidad es declarada de oficio por el órgano competente, ¿no? Entonces la pregunta es acá, no dice la caducidad es declarada de oficio por el órgano competente, tampoco no te dice. Entonces probablemente quien pueda declarar la caducidad, ¿no? Pongamos, si el procedimiento sancionador demoró 9 meses con un día en la autoridad instructora y al día 9 meses con día 2, sin solicitar ampliación, emite el informe a la autoridad sancionadora y la autoridad sancionadora verifica si, pues no, ya pasaron los 9 meses. ¿Quién tiene que emitir la resolución de caducidad? ¿La autoridad instructora o la sancionadora? La sancionadora, ¿sí? Es que la autoridad sancionadora tiene la facultad de emitir resoluciones, ¿no? Y dentro de esa facultad puede declarar la caducidad. ¿Qué otro órgano también puede declarar la caducidad? La segunda instancia, ¿no? Oye, ¿qué pasa si la autoridad sancionadora resuelve el procedimiento, pero pasado los 9 meses sin solicitar ampliación? Yo observo ese incumplimiento y como autoridad de segunda instancia lo retrotraigo todo el procedimiento, declaro caduco y que se inicie el nuevo procedimiento siempre y cuando no haya prescrito la infracción, ¿sí? Y también por ahí podría ser, ¿no?, los tribunales administrativos, ¿no? Claro, en este caso a través de los recursos de revisión o tribunal administrativo como segunda instancia. No habría problema. Ahora, el administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio. O sea, la caducidad se declara de oficio. O sea, lo único que tiene que revisar es la administración, es cuándo inició y si se resolvió dentro de ese plazo razonable de 9 meses. Si no lo realiza, igual el administrado lo puede utilizar dentro de sus descargos, ¿no?, para poder señalar por qué, ¿no?, como un medio de defensa y que la administración resuelva por qué no está aplicando la caducidad. Ahora, en el supuesto de las infracciones no hubieran prescrito, y acá viene lo interesante, ¿no?, que yo les comentaba al inicio, si es que la infracción no ha prescrito, el órgano competente evalúa el inicio de un nuevo procedimiento sancionado. O sea, si yo caduco un procedimiento y no ha prescrito la infracción, yo puedo iniciar o yo debo iniciar como administración un nuevo procedimiento sancionado y debo resolverlo dentro del plazo de los 9 meses. ¿Sí?
Entonces, el procedimiento caducado no interrumpe, ojo, la prescripción. ¿Qué quiere decir este último punto? Que si yo declaro caduco, ¿no? Yo les decía, ¿no? El procedimiento, ese plazo de 10 meses, pongamos, que hayan transcurrido, se archivó. Es como si no hubiera pasado nada. Entonces, todos esos 10 meses con la caducidad se contabilizan ¿para dónde? Para la figura de la prescripción. Y si cuento esos meses y todavía no llego a los 4 años, ¿no? Si es infracción instantánea, entonces yo tengo que iniciar otro procedimiento. ¿Sí? Pero acá uno dirá, pero José, ¿qué conviene la figura de la caducidad si me declaran caduco en los 9 meses y de nuevo me van a iniciar procedimiento sancionado? Como que no tiene sentido, ¿no? Lo único que gano es tiempo, hacer caja para después pagar la multa. Pero no, pues también se puede utilizar esta figura, como yo les decía, ¿no? En este último escenario. Si se declara el archivo del procedimiento, y yo de nuevo, ¿no? El acta tiene la constatación de hechos, y yo recuerdo mis clases de derecho administrativo, que hoy día les voy a comentar, recuerdo que me hablaban de las eximentes y atenuantes de responsabilidad. Y una de las eximentes de responsabilidad es la subsanación voluntaria. Entonces, si me declaran caduco el procedimiento sancionador, como que no hubiera existido, y yo subsano rápidamente la infracción material, siempre y cuando sea subsanable, ojo, entonces yo le puedo pedir a la autoridad instructora que archive el procedimiento, porque ya subsané de manera voluntaria hasta antes del inicio del procedimiento sancionador. Entonces, probablemente esta interpretación que les estoy señalando sea una ventaja para el administrado como consecuencia de la caducidad declarada por la autoridad, ¿sí? Pero claro, lo tendría que realizar hasta antes de que me imputen el nuevo procedimiento sancionador, ¿sí? Porque después, ¿no? Sea la autoridad instructora que puede emitir un informe de archivamiento y no dar lugar porque se ha subsanado, o puede ser la autoridad sancionadora que a pesar de que es subsanado y la autoridad instructora no lo valoró, la autoridad sancionadora diga, oye, sí, subsanó antes, ¿no? Porque el procedimiento anterior se toma como, ¿no? como archivado y se contabiliza. Entonces puede subsanar. Esa interpretación es más favorable para quién? Para los administrados y por lo tanto la administración debería en todo caso darles las oportunidades que en los procedimientos caducados, ¿no? Los primeros procedimientos, aún así el administrado tiene la facultad de subsanar de manera voluntaria y solicitar la eximente de responsabilidad. Ahora, el artículo 237A nos dice también, caducidad administrativa del procedimiento sancionador, ¿no? La declaración de caducidad administrativa, ojo, y esto recuerdo que les había dicho en la clase pasada, no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no pueden o no resulten necesarios para ser actuados nuevamente, ¿sí? Entonces, no deja, o sea, la caducidad del procedimiento no deja sin efecto los actos materiales realizados por el inspector, el supervisor o fiscalizador. Todo eso está contenido en su resultado, que es el acta. Asimismo, dice, las medidas preventivas, correctivas, cautelares, dictadas, se mantienen vigentes durante un plazo de 3 meses. Pero, José, tú me estabas diciendo que el procedimiento ya se archivó, porque si se archiva el procedimiento principal, ¿por qué las medidas preventivas o cautelares o correctivas se mantienen? Ah, para que cuando se inicie el procedimiento de nuevo, si es que no ha prescrito de nuevo, probablemente la autoridad pueda de nuevo establecer esas medidas preventivas de protección, ¿no? Con la finalidad de la resolución final. Claro, esto ha sido muy discutido, yo les decía en la clase pasada, por la doctrina administrativa, ¿no? Y había pros y contras, ¿no? Algunos que decían que este era un exceso de la legislación, que en todo caso la administración debería solicitar esas medidas de carácter preventivas, correctivos o cautelares en el nuevo inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Porque estaría afectando de manera, digamos, en exceso al administrado su derecho, ¿no? Digamos, en el procedimiento que ya caducó, se mantengan estas medidas de corrección, ¿no? Ahora, claro, pero también había la otra posición, ¿no? Oye, que la administración en este caso, como no hay todavía un pronunciamiento de fondo, ¿no? Hay un plazo razonable para mantenerlas y pasado ese plazo, ¿no? Inmediatamente
si no se inicia el procedimiento sancionador después de esos 3 meses, automáticamente y de oficio la autoridad debería declarar, digamos, esas medidas preventivas, declararlas sin efecto, ¿no? Automáticamente. Por ejemplo, las suspensiones, las inscripciones, ¿no? Entonces, esas acciones preventivas podría dejarlas sin efecto, ¿no? Hasta que inicie un nuevo procedimiento sancionador. Ahora, aquí, por ejemplo, les dejo, ¿no? Un esquema donde yo les decía que la notificación del PAS, ¿no? Inicia el procedimiento sancionador y cuantifica el plazo, ¿no? Como ustedes pueden ver, en la notificación del PAS hasta la notificación de la resolución de primera instancia tiene que ser remitida dentro del plazo de 9 meses. Se puede ampliar, sí, por 3 meses más, como máximo, puede ser 2, puede ser 1, y tiene que estar motivado por una autoridad. Y siempre y cuando la resolución, ¿no? Dentro de este plazo se tenga que resolver dentro del plazo de los 12 meses y se amplió por 3 meses más. Aquí les dejo unas consultas que hizo la autoridad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral sobre el tema de quién es competente para solicitar la ampliación, que ya lo habíamos señalado. Ahora vamos a otra figura, ¿sí? Que es la prescripción. Aquí, ¿no? Yo les decía que la prescripción, a diferencia de la caducidad, la prescripción sí extingue la facultad que ostenta la administración, ¿no? El jus punendi, y que ya no pueda sancionar, o mejor dicho, ya no pueda sancionar las infracciones que han cometido los administrados. Ahora, claro, acá hay una definición del profesor Rebollo, donde nos dice que una infracción administrativa no es cualquier incumplimiento del ordenamiento, solo es aquella conducta contraria a dicho ordenamiento, que es una conducta antijurídica, además está tipificada en una ley como infracción y que la misma ley le atribuye una sanción administrativa. Es decir, exige los requisitos de culpabilidad, de acción u omisión antijurídica, típica y culpable, para la que prevé la imposición de una sanción por alguna autoridad administrativa. Entonces, estos elementos que conforman lo que es la infracción, vamos a ver, ¿no? Que no van a ser perennes, sino van a tener una temporalidad. Y si en ese tiempo no, la autoridad administrativa no ejerce su ius punendi, entonces yo ya podría liberarme de esa infracción que he cometido, ¿no? Si no, imagínense, si yo incumplo, me paso la luz roja, y no, la administración no me inicia procedimiento sancionador, yo sé por cultura general que a pesar de que he incumplido, plazado los 4 años, probablemente ya no me pueden sancionar. ¿Sí? Y si inician un procedimiento sancionado, yo le podría decir, oye, pero esto ocurrió en el 2020, ya pasaron 5 años, por lo tanto prescribió. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Gómez Mercado sobre la prescripción? Nos dice que es la potestad sancionadora de la administración que puede perderse y ya no ser efectiva por el transcurso del tiempo, dando lugar a la prescripción instintiva de las infracciones o de las sanciones. Ojo que la prescripción puede prescribir, ¿no? Las infracciones o también las sanciones, ¿sí? Estas son dos figuras que están recogidas en el tubo del LPAC. En el caso de infracciones, el tubo del LPAC dice que la prescripción se aplica a los 4 años. En el caso de las sanciones, ¿no? Es a partir de la ejecución y que tiene la acción, por ejemplo, la administración para ejecutarlas en un plazo de 2 años. Ahora, Segarra Valdía, ¿qué nos dice? En términos generales, es posible identificar la figura de la prescripción dos principales características. Una, que la prescripción transforma una situación de hecho, es decir, el poder que tiene la administración, en una situación de derecho. ¿A favor de quién? Del administrado. Ahora el administrado puede ejercer la prescripción como un mecanismo de defensa para que la administración no lo sancione. Y también supone la imposición del ente público del deber de abstenerse en el ejercicio de las potestades y acciones tendentes al ejercicio de su derecho. Ahora, la prescripción tiene ciertas características. Por ejemplo, es una naturaleza jurídica que es sustantiva, ¿no? Que causa la extinción jurídica del material ilícito, es decir, de la infracción, que tiene una justificación en el principio de seguridad jurídica, que ningún administrado tenga que estar en una situación indefinida de que en cualquier momento la administración va a llegar y lo va a sancionar por esa infracción que cometió. No, yo sé que si el día de hoy, 2025, agosto de 2025, incumplo una disposición legal,
sé que en agosto de 2029, ¿no? O septiembre de 2029, ya no me pueden sancionar porque pasó el plazo máximo de sancionar la infracción. Presupuestos. Renuncia del Estado, por un lado, es decir, pierde su facultad jus punendi, y por el otro lado, derechos del administrado, ¿no? De tener un proceso sin dilaciones, que el procedimiento pueda ser resuelto siempre y cuando no haya prescrito la infracción. Ahora, aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo estaba originalmente la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y después de las reformas 2016-2017, como el Decreto Legislativo 1272 incorporó más elementos, ¿no? Por ejemplo, el primer párrafo, el numeral 233.1, no tuvo muchas modificaciones, ¿no? Está igual. Y nos dice, miren, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. Ah, miren esta regla, o sea, dice, la facultad que tiene toda administración va a prescribir en el plazo que establezca la ley especial. Entonces vamos viendo una primera regla, que las normas especiales de procedimientos sancionadores pueden establecer su plazo de prescripción porque la propia norma lo señala. Y dice después, en caso ello no se hubiera determinado, dicha facultad de la autoridad prescribe a los 4 años. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir el tubo del LPAC con esta disposición? Que en una norma especial yo podría poner que el plazo prescriptorio de una infracción muy grave es 5, 6, 7 años, ¿no? O podría poner incluso menos, ¿no? Es 3, 2, 1, porque me faculta el legislador de poder hacerlo en mi norma especial. Y te dice, ya, muy bien, si no estableciste en tu norma especial plazos prescriptorios, no te preocupes, porque aquí se aplica de manera supletoria en ese defecto que todas las infracciones van a tener un plazo de 4 años. ¿Sí? No te preocupes, 4. Claro, por ahí yo recuerdo que había un argumento que se señalaba, ¿no? Que por norma especial sí se puede regular plazos de prescripción, pero siempre y cuando no deban ser mayores a los 4 años. Entonces, esa interpretación se basaba en que la norma común, ¿no? Que es el numeral 233.1, señalaba que, ¿no? La facultad de poder sancionar, ¿no? Prescribe a los 4. Entonces, como la norma común dice 4, entonces no puedes ponerle un plazo mayor. Tiene que ser un menor o igual. Pero esa interpretación es cerrada. ¿Por qué? Porque la propia ley te dice, ¿no? Oye, tú puedes poner los plazos especiales. Ahora, supletoriamente, si es que no lo has establecido, 4 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no se afecta las disposiciones del tubo del LPAC si es que por norma especial se establecen plazos mayores a los 4 años. ¿Sí? No se afecta. Entonces, y claro, porque si bien las normas, ¿no? El decreto legislativo 1272, desde su publicación, estableció que todas las normas del tubo del LPAC son normas comunes, aplicables incluso a los procedimientos especiales, ¿no? Y que si los procedimientos especiales no observan las normas comunes, entonces sus procedimientos sancionadores van a adolecer de un debido procedimiento. Y es por eso que a partir de la implementación de esta norma, todos los procedimientos especiales se tuvieron que adecuar, ¿sí? Antes, los procedimientos sancionadores en normas especiales solo tenían etapa de fiscalización y etapa sancionadora, no tenían fase instructora, ¿no? Entonces, el acta iba directamente a la autoridad sancionadora y esta se lo notificaba. Sin embargo, el TUDN LPAC, al establecer norma común, implementa dentro del procedimiento sancionador dos fases, instructor y sancionador. Y es a partir de ahí, del decreto legislativo 272, que establece como norma común los procedimientos en el TUDN LPAC, es que se modifican todos los procedimientos especiales. Entonces, sobre este punto, ¿qué ha dicho la autoridad judicial, ¿no? En este caso, la quinta sala especializada en lo contencioso administrativo? Porque hubo un caso, ¿no? Aquí les veo, el demandante, ¿no? Demanda a Indecopi porque señala que sus plazos en normas, ¿no? legales son superiores al plazo establecido en el TUDLPA, ¿no? Y acá nos dice, ¿no? Tal como se puede apreciar en la instancia de mérito, que
del numeral 2 del artículo 2 del título plenario de la ley 27444, ¿no? Que establece las garantías o condiciones mínimas en los procedimientos administrativos en favor de los administrados. Entonces, de una lectura concordada, o sea, sistemática con los artículos 233 y 252 del mismo cuerpo normativo, no se desconoce la aplicación del plazo prescriptorio regulado por normas especiales. En ese sentido, el plazo de prescripción de 4 años que señala la Ley de Procedimiento Administrativo General solo será aplicable en aquellos casos que las normas especiales no lo hayan determinado, o sea, supletorio, por lo cual correspondía en el presente caso aplicar el plazo prescriptorio, ojo, de 5 años establecidas en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Entonces, en este caso, el Poder Judicial, ¿no? En este caso la Sala, está avalando esta interpretación que le señalo, que, que por norma especial se puede establecer plazos superiores. Claro, después ahí podríamos entrar en un debate que se puede afectar o no el principio de razonabilidad, porque, por ejemplo, si la autoridad por norma especial cumple el presupuesto formal, es decir, una norma de jerarquía legal, en sus normas especiales donde establece un plazo prescriptorio, pero pongamos, ¿no? Por ahí alguien se dispara y dice, no, para mí la norma dice 4, yo quiero ahora que diga 20, ¿no? 20 años, ¿es razonable que la autoridad ejerza el ius punendi sobre infracciones? Probablemente no. Y esa norma tenga un vicio en el plazo, digamos, en el elemento de razonabilidad, ¿no? Entonces ahí podría, digamos, cuestionarse. Entonces, pero si hay plazos mayores a los 4 años, no habría problema, siempre y cuando tendría que tener una motivación o justificación. Ahora, el 233.2, ojo, miren, en la norma original, ¿no? Hablaba de dos tipos de plazos de prescripción. O sea, el cómputo del plazo prescriptorio de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó si fuera una acción continuada. Miren, la norma original regulaba dos tipos nada más, o infracciones instantáneas o infracciones continuadas. O sea, no había mucha dificultad, o era instantáneo o era continuado. La pregunta es, ¿por qué el legislador incorpora dos infracciones más, no? Incorpora infracciones instantáneas con efectos permanentes y infracciones permanentes. ¿Sí? Entonces, este punto nos permite en todo caso señalar que el legislador incorpora dos figuras. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era que en aquellas situaciones que es muy difícil, ojo, para la administración poder constatar afectación de algún ordenamiento que está protegiendo la propia administración, que los administrados se pueda reflejar, ¿no? Rápidamente esas conductas, sino van a ser conductas que recién se van a reflejar cuando dejen o cesen, ¿no? de realizar esa acción. Entonces las infracciones permanentes se tienen que entender con otra lógica. Es decir, no desde que se comete la acción o se esté ejecutando la acción, sino desde que la acción cesa, porque es en ese momento donde la administración va a poder constatar que hubo un incumplimiento y que este incumplimiento fue por voluntad, ¿no? de el administrado, ¿sí? Entonces ahí viene esta figura y una justificación. Y claro, ¿no? Que esto lo vamos a detallar, pero también acá antes de detallar este tipo de clasificación de instantáneas, instantáneas con efectos permanentes, continuadas y permanentes como tal, ¿no? Lo que tengo que decirles es que esta es una forma, ¿no? que regula la ley de clasificación de los tipos de prescripción para contabilizar los plazos. Es decir, lo que hace la ley de procedimiento administrativo general es, voy a darles una clasificación para que ustedes contabilicen el plazo de prescripción, sea cualquiera de estos los cuatro tipos de infracción. Pero en ningún momento nos está diciendo que las infracciones instantáneas, que las infracciones continuadas, permanentes, instantáneas con efectos permanentes, sean subsanables o insubsanables. ¿Sí? Esa es otra clasificación. Otra clasificación en la doctrina es que los tipos de infracción se pueden subsanar o no son subsanables. Entonces, claro, esto va a tener que, digamos, analizar el inspector a la hora, digamos, de establecer el acta, si esa conducta podía ser revertida a sus efectos al estado anterior o ya no se podía, ¿no?
Entonces, aquí viene, digamos, un análisis de poder evaluar el tipo de infracción que ha cometido el administrado. Ahora, cuando ustedes analicen la ley, ¿no? En algunos ordenamientos no señalan de manera expresa la clasificación del tipo de infracción, ¿no? Si es infracción subsanable o no. Solamente te clasifican si la infracción es muy grave, grave o leve, ¿no? Esa es su clasificación, pero para el quantum del tipo de sanción que va a recibir el administrado, ¿no? Pero no te dicen si es subsanable o insubsanable. Entonces, yo recuerdo en la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, donde solo hay una norma donde dice de manera expresa que es insubsanable. Por ejemplo, en los casos de trabajo forzoso, ¿no? Esclavitud, ahí el incumplimiento, ¿no? O la infracción es insubsanable. Y el otro supuesto de infracción insubsanable, también en el tema del sistema de inspección del trabajo, es cuando el que labora es un menor de edad, pero está en condiciones donde se afecta sus estudios, su salud, ¿no? O se realizan labores prohibidas, ¿no? Para adolescentes, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas expresas que se recogen, donde dice, ¿no? Estas son infracciones insubsanables, ¿sí? De manera expresa, ¿no? Después el resto pueden ser subsanables o insubsanables, pero eso va a determinarlo el inspector, si se puede o no se puede corregir la conducta que ha identificado como incumplimiento. Ahora, esta otra clasificación es solamente para la clasificación o para la tipificación del plazo prescriptorio. Ahora, a nivel judicial, los jueces, ¿no? Han interpretado que las infracciones instantáneas por defecto todas son insubsanables. Eh, y claro, entonces como que aplican esta figura del plazo prescriptorio y dicen las instantáneas son insubsanables y por lo tanto el inspector ya no puede solicitar la subsanación de ella, o el fiscalizador, ¿no? No puede hacer las medidas correctivas. Entonces probablemente en esa situación estén interpretando, ¿no? Este sistema que más sirve para el plazo prescriptorio que para determinar si es o no es subsanable. Entonces hay un problema de interpretación por parte de los jueces, ¿no? Y ojo que esto ya hay casaciones sobre este tema, ¿no? Donde han dicho que todas las infracciones instantáneas son insubsanables, ¿no? A ver, un ratito. Ya, muy bien, muy bien. Justo quería, me estaban dando una notificación. Ya. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No necesariamente una instantánea insubsanable, por ejemplo. Por ejemplo, oportunidad de pago, ¿no? Les voy a poner, los trabajadores tienen derecho a que se les pague de acuerdo a lo establecido en el contrato, que puede ser el pago mensual, semanal o quincenal, ¿no? El que no paga oportunamente, ¿no? Esa es una infracción instantánea. Tienes que pagarle de acuerdo al contrato. Es una infracción instantánea. No pagó dentro del plazo establecido en el contrato, ¿no? Que es cada fin de mes. ¿Es una falta? Sí. ¿Es instantánea? Sí. Pero probablemente, ¿no? Ojo, pero acá estoy hablando de la oportunidad de pago, es decir, no pagó oportuno. Entonces, si el inspector califica ese hecho como una infracción instantánea, porque no pagó de manera oportuna, probablemente su segundo razonamiento, de acuerdo a la jurisprudencia del Poder Judicial, diga, que ya no se pueda subsanar. Oye, pero un momento, esa infracción sí se puede subsanar a pesar de que ha sido un pago tardío, ¿no? Porque puedo pagarlo, o sea, puedo repararlo, ¿no? Oye, acá está, toma. Entonces, no necesariamente, por eso yo les decía, ¿no? Toda infracción instantánea, en este caso la oportunidad de pago o la oportunidad en donde uno tiene que declarar, por ejemplo, los tributos, ¿no? Si lo hago de manera posterior, no quiere decir que no lo pueda subsanar, ¿no? Incluso es un acto, ¿no? Dentro de los plazos que establece anualmente para la declaración de renta, establece un cronograma, pero si te pasas del cronograma, igual lo puedes subsanar hasta antes de que ellos realicen la investigación y sanción, ¿no? Y por defecto te subsana el 100% de la multa, ¿no? Entonces ahí también vemos una situación, ¿no? De que pueden ser infracciones instantáneas subsanables. Sin embargo, los criterios por parte de las autoridades judiciales, ¿no? Son de manera distinta, ¿no? Ahora, este tiene también un segundo párrafo.
el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de notificación del administrador de los hechos constitutivos de infracción. Es decir, acá está la infracción, ¿no? Pongamos, el día 2025, agosto, 7 de agosto, cometí la infracción. Yo sé que esta es una infracción instantánea, entonces tengo que esperar 4 años. Pero faltando un año, me investigan y me inician procedimientos sancionadores. Es decir, han pasado 3 años. Cuando me inician el procedimiento sancionador, ¿qué va a pasar con el plazo de prescripción? Se va a suspender. Se suspende, dice la norma. Iniciado el procedimiento, se suspende. Bacán, pasaron 3. Ya, muy bien, pasaron 3 y por ahí pasan 9 meses y caduca. Uy, ya. Y a los 10 meses, ¿no? Cuando ya llegó los 10, el mes 10, declaran la caducidad y archivan todo. ¿Qué pasa con esos 10 meses? Ah, mira, 3 años con 10 meses. Me falta 2 meses. Y faltando un día, me notifican en la imputación, era 3 años con 11 meses y 29 días, y me imputan. Se suspenden. Ya, de nuevo está suspendido. Pero ¿qué pasa si en la autoridad instructora yo hago mis descargos y ellos tienen un plazo para emitir su informe, pero pasa más de 15 días, dice la norma, ¿no? Tiene que pasar, disculpen, paralizado, disculpen, por 25 días, ¿no? O sea, pasó el plazo y ¿no? Pasan los 25 días y no hay informe. Al día 26, ese día 26, ese día, se contabiliza un día hábil. Entonces, si se contabiliza ese día hábil, yo ya puedo decir, oye, por si acaso, arriba las manos porque mi caso prescribió y solicito la prescripción y que se contabilice ese día para mi cómputo de 4 años. ¿Sí? Entonces, así dice, ¿no? El procedimiento, el plazo prescriptorio se suspende con el inicio y se activa si no se reanuda, ¿no? Si el procedimiento no realiza estas actuaciones, ¿no? Claro, que son actuaciones que la propia administración tiene que realizar, ¿no? Siempre y cuando no sean causas imputables de quién, del administrado, ¿sí? Ahora, y finalmente, el 233.3 nos dice, la autoridad declara de oficio y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear. Acá, algo muy interesante, le está diciendo a la administración, oye, ya no esperes, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 233 inicial, original, decía, los administrados plantean la prescripción por vía de defensa. Entonces yo tenía como autoridad sancionadora, yo tenía que esperar que me hagan los descargos y observar si es que han puesto como mecanismo de defensa la prescripción. En cambio, el 223, mejor, ¿no? Dice, tú de oficio, o sea, tú tienes que revisar si ha prescrito o no, porque no vas a hacer un procedimiento sancionador y sancionar a un administrado porque ha prescrito. Tú obsérvalo y decláralo, ¿sí? Y una vez que lo declaras, ya, tu acto administrativo, y con esto deja constancia que has perdido tu jus punendi. Además, en el caso que se declare la prescripción, y esa también es una diferencia con el original, la autoridad podrá iniciar acciones necesarias para determinar las causas y responsables de la inacción administrativa solo cuando se advierta que haya producido situaciones de negligencia. O sea, puede iniciar actuaciones de investigación y sancionar a los funcionarios en caso de prescripción, pero en situaciones de negligencia. No en cualquier, oye, se me pasó, mira, me trasladaron 100 procesos y ya van a caducar y si caducan van a prescribir, faltando un día y tengo que emitir 200 resoluciones en un solo día para que ninguna caduque y no prescriba. Probablemente esa situación va a caducar y va a prescribir, pero es responsabilidad del nuevo jefe o el que asume como autoridad sancionadora. No, pues, porque era imposible, humana y jurídicamente imposible que iba a resolver 100 casos en un solo día. Probablemente todos esos 100 casos se declaren caducos. Entonces, aquí obviamente vemos que no hubo negligencia, ¿no? Claro, tal vez este es funcionario no, pero puede ser de otro. Entonces ahí tendríamos que analizar. Ahora, aquí yo les ponía como pregunta, ¿el plazo de prescripción de una ley especial puede ser superior a los 4 años? Acá hay una lectura de Mendoza Antoli, la prescripción de la facultad para determinar infracciones administrativas, y daba una respuesta sí. Nada impide establecer plazos superiores o inferiores a ese plazo que es de aplicación superior. Ahora, algo muy interesante, los procedimientos sancionadores peruanos, ¿no? Que el plazo de prescripción para infracciones muy graves y leves
todos son un plazo uniforme. Entonces uno decía, oye, ¿para qué la administración va a estar persiguiendo infracciones leves, donde no hay una afectación directamente contra los administrados, pero sí son obligaciones de mera formalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el tema laboral, ¿no? El tema inspectivo. El empleador le paga, ¿no? Le paga los beneficios, le paga las remuneraciones, le paga las liquidaciones. Ok, cumple, pero omitió por ahí enviarle la liquidación detallada o a la boleta. ¿Es un incumplimiento? Sí, pero es un incumplimiento leve, ¿no? Debería tener el mismo plazo de 4 años que una infracción muy grave, y la respuesta que yo llevo es no, pues, ¿no? Pero a diferencia, digamos, de los ordenamientos comparados, en este caso el español, que sí tiene plazos distintos, ¿no? La infracción muy grave, 4, las leves, 3, y las muy graves, 2, ¿no? También por un tema de operatividad, ¿no? Imagínense ir a una fiscalización por un tema leve, ¿no? Por meras formalidades, que puede subsanar en cualquier momento. Esto ya le señalé. Aquí también el LPAC opta por la suspensión más no por la interrupción. Acá también algo muy interesante, ¿no? Este decreto legislativo habla de la suspensión, pero la pregunta es, acá con esta que solamente reconoce la suspensión, tácitamente desconoce la figura de la interrupción, y la respuesta es no. Eso puede estar contenido en la ley especial, ¿no? Del procedimiento sancionador o inspectivo, ¿no? Entonces puede incorporarse figuras de interrupción en etapas inspectivas, y la respuesta es sí, porque la norma dice, oye, como norma especial o como regla base, tú puedes establecer tus plazos prescriptorios, sea en procedimientos sancionadores o sea a través de la figura de la interrupción en actuaciones materiales. Entonces aquí yo les cito el artículo 13 de la Ley General de Inspección del Trabajo, donde dice de manera expresa, ¿no? El inicio de actuaciones de vigilancia y control interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones en materia sociolaboral. Ah, qué bonito, mira. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo 3 años con 11 meses y viene la actuación inspectiva a constatar ese incumplimiento? Por norma legal dice, oye, el inicio de las actuaciones de vigilancia interrumpe el plazo de prescripción. Ahora la pregunta es, ¿cuándo inicia la actuación de vigilancia? ¿Cuando se genera la orden? ¿Cuando el inspector tiene la orden? ¿O cuando el inspector hace su primera actuación? Eso lo dejamos a la directiva, pero si tuvieran que preguntarme a mí, sería en todo caso cuando el inspector realiza las actuaciones de verificación, pues, ¿no? Porque va en lógica. Ahora, a partir de ahí para adelante, es donde el plazo se interrumpe y se recomputa de nuevo. ¿Qué quiere decir? Oye, me faltaba un mesecito, pero llegó la fiscalización. Ah, se interrumpe y de aquí para adelante, de nuevo se tiene que contabilizar 4 años. ¿Sí? Porque esa es la finalidad de la interrupción, ¿no? Volver, ¿no? De nuevo, el análisis del plazo se interrumpe y de nuevo tengo que contabilizar, ¿no? Los 4 años de nuevo. Ahora, en la práctica, en el sistema de inspección, probablemente este artículo algunos sí lo aplican de una manera muy, ¿no? Muy detallada, ¿no? Y señalan la interrupción, pero normalmente no se aplica, ¿no? Porque consideran que solamente se aplica la suspensión, cuando en una norma legal tienes esta figura. Entonces, probablemente, yo creo que la norma tal como está, permite aplicar la figura de interrupción, ¿no? Ahora, ¿quién declara la prescripción y a través de qué acto? En actuaciones materiales, ¿se puede declarar la prescripción? La respuesta es no, porque no es una autoridad que tiene competencias para emitir actos administrativos. Yo considero quienes pueden declarar la prescripción son las autoridades sancionadoras, ¿no? Esto no me queda duda, porque tienen capacidad resolutiva, ¿no? Y aparte ese acto administrativo, a través del cual se declara la prescripción, tiene que ser un documento donde la misma autoridad diga, he perdido la facultad de ius. Ahora, aquí, por ejemplo, el cómputo del plazo, yo les decía, eh, vamos a encontrar que hay 4 tipos de infracciones de acuerdo a la clasificación para poder contabilizar los plazos: instantáneas, instantáneas con efecto permanente, continuadas y permanentes. Las instantáneas
se computan desde que se comete la infracción. Las continuadas desde que se realizó la última acción y las permanentes desde que cesó la acción. Aquí les dejo una definición de cada una, de acuerdo al profesor Baconeto, donde nos señala que las infracciones instantáneas es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido y se produce en un momento determinado en que la infracción se consume sin producir una situación antijurídica duradera. Por ejemplo, ¿cuáles son esas infracciones que se consuman en ese momento? Pasarme la luz roja. Yo estoy conduciendo, me paso la luz roja, me pasé la luz roja. El incumplimiento se ha consumado. No hay más que hacer. En cambio, en las instantáneas, pero con efectos permanentes, si bien se consuma en un momento el tipo infractor o el hecho, pero los efectos de ese incumplimiento son los que se permanecen en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, dicen, está prohibido poner carteles publicitarios, políticos en los parques, ¿no? Ahora que el próximo año se vienen las elecciones, ¿no? Alguien quiere apoyar, ahí dice, no, yo en el parque pongo, y se olvida de estas ordenanzas que dicen, está prohibido. ¿Hay un incumplimiento? Sí, es una infracción, se ha consumado, sí, en ese momento cuando puso, pero a pesar de que es una infracción instantánea y se ha consumado, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos que se mantienen? Se mantiene el cartelón, pues, la publicidad, hasta que una autoridad la saque. Por eso la infracción produce un estado de cosas contrario al ordenamiento jurídico que se mantiene, aunque los efectos de la conducta infractora sean duraderos y permanezcan en el tiempo, la consumación es instantánea. Otro ejemplo, si en la cuadra los vecinos están cansados de los robos y deciden poner sus rejas, ¿no? Pero sin previa autorización de la municipalidad o del órgano distrital responsable. Entonces, obviamente han incumplido, ¿no? Porque para poder poner rejas necesitas una autorización de la autoridad. Entonces, hay una infracción instantánea, ¿sí? Y con efecto permanente porque probablemente, si no regularizan, les van a tener que bajar las rejas, ¿sí? Y hasta que no salgan esas rejas, no dejas el incumplimiento. En las infracciones continuadas es distinta a las dos primeras porque aquí se realizan diferentes conductas, cada una de las cuales constituye por separado una infracción y siempre y cuando formen parte de un proceso unitario. Pongamos, ¿no? Una persona que realiza varias conductas. La venta, ¿no? Oye, voy a vender abarrotes, pero ¿qué es lo que sucede? Ya pasó su fecha, digamos, de venta, ¿no? Ya prescribió, ya expiró. Entonces acá yo probablemente se lo venda a Pedrito, a Cecilia, a Juanita, a Panchita, ¿no? A todos. Son varios actos distintos de venta a sujetos distintos. Entonces, claro, cada uno me podría decir, oye José, esto sería cada uno una infracción instantánea, pero son varios, A, B, C, D, E, F, y tienen algo en común, ¿no? La venta, digamos, de bienes de consumo que tienen fecha, ¿no? Que pueden poner, ¿no? Fecha P, que ya venció, que pueden poner en peligro la salud de la población o de los consumidores. Entonces ahí podríamos decir que estamos en un tipo de infracción continuada. Otro ejemplo en materia laboral podría ser, ¿no? Por ejemplo, estamos en una negociación colectiva y la empresa no le da licencias o facilidades a la comisión negociadora. Entonces le dice, oye, ya tenemos pactado para reunirnos, pero no te doy licencia, pues. Ya. Y así van y le descuentan. Le descuentan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro, cada uno es un incumplimiento afectando el derecho a la negociación colectiva, ¿no? Que ejercen las organizaciones sindicales a través de sus representantes en la comisión negociadora. Pero no deja de ser un acto único, ¿no? Afectación al derecho de negociación colectiva en el pliego 2025. Entonces yo lo tomo como una. Claro, esto no quiere decir, ojo, que no hay una afectación que después se va a tener que ponderar por el número de trabajadores afectados, etc., ¿no? Pero por un tema, digamos, de simplificar los procedimientos y no iniciar 10 o 15 procedimientos, ¿no? Todo eso en un solo procedimiento a través de las infracciones continuadas. Y las infracciones permanentes, ¿no? Y esta es la última. Que el administrado se mantiene en una situación infractora cuyo mantenimiento le es imputable. No son los efectos jurídicos de la conducta infractora los que persisten, sino es la conducta misma.
Yo le decía que esta figura es una de las figuras nuevas, ¿no? Las que están en rojo, y esta lo que busca es que, porque la conducta, digamos, es la que permanece, y no es fácil de poder observar esas conductas, el plazo prescriptorio se va a contabilizar a partir de que esa conducta cesa. Oye, esa voluntad de incumplir recién cese. A partir de ahí para adelante, vamos a contabilizar los 4 años. ¿Sí? Entonces, este punto es importante, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? Podría ser, o entrar aquí, ¿no? Infracciones permanentes, por ejemplo, la colusión de precios en el mercado por parte de las empresas, ¿no? Por ejemplo, un caso conocido, el caso de papel higiénico, ¿no? Donde ya tiene una sanción. No es fácil para las autoridades que ven estos temas de competencia, ¿no? Ver que las empresas estén actuando, ¿no? Sin afectar, digamos, el derecho de los consumidores. Claro, nadie va a poner, oye, ¿sabes qué? El día de hoy, el papel A, el B, el C, todos vamos a poner el mismo precio. No, no, nunca van a trabajar así. Van a ser más sutiles, ¿no? Cada uno tiene un precio elevado en el mercado, pero se van a diferenciar, ¿no? Oye, tú 2 soles, tú 2,50, tú 3, tú 4, tú más barato, ¿no? Porque ponen menos materiales, ya, así, pero no deja de ser un solo mercado afectando, ¿no? Un conjunto de consumidores un conjunto de empresarios que afectan al consumidor. No hay con libre competencia. Entonces, esa situación no es fácil, ¿no? Para la administración. Entonces, yo voy a detectar probablemente cuando vea que ellos dejan de hacer esas conductas o esos tratos, y a partir del día 1 para adelante voy a ver que recién están compitiendo porque van subiendo y bajando sus precios, ¿no? Para fidelizar o atraer más clientes. O sea, ahí recién voy a poder constatar. Entonces, este tipo de infracción lo que busca es, ¿no? Que se contabilice a partir del cese de esas conductas infractoras. Ahora, para Morón, nos dice que las infracciones instantáneas con efectos permanentes se diferencian de las infracciones permanentes porque estas permanentes es la extensión de la voluntad infractora durante los efectos de la acción que denuncia la conducta infractora, la cual permanece solo en el caso de las infracciones permanentes. Ahora, rápidamente vamos a ir al procedimiento recursivo, que ya nos faltan 20 minutos, y les voy a decir, ¿no? ¿Qué es un recurso administrativo? ¿Cuáles pueden ser cuestionadas a través de un recurso administrativo? ¿Qué requisitos debe observar el recurso administrativo? Y los tipos de recursos que se encuentran regulados en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. A ver, ¿qué son los recursos administrativos? Constituye la expresión de facultad de contradicción que tienen los administrados para cuestionar un acto administrativo que vulnera algún derecho o un interés legítimo del recurrente, solicitando su revisión a la autoridad administrativa a través del mismo órgano que emitió el acto impugnado o a través de un órgano superior de jerarquía. Morón nos dice actos de naturaleza procesal que realice el administrador contra un acto administrativo que considera ha lesionado sus derechos o intereses legítimos, a fin de modificarlo, sustituirlo o eliminarlo del ordenamiento. ¿Qué son los recursos? Son cargas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo para irme a la vía judicial y para que se revise este acto administrativo que no me favorece, yo tengo que agotar la vía administrativa. Si yo no agoto la vía administrativa, probablemente en el proceso contencioso que yo lleve, el procurador diga, oye, por si acaso, no agotó la vía, excepción, y por lo tanto el proceso se va a archivar por ello. Los recursos administrativos es una oportunidad también para que la administración revise sus actos, es decir, que las autoridades superiores o la misma autoridad, en caso de recurso de reconciliación, pueda revisar de nuevo sus actos administrativos. No es un derecho fundamental el recurso administrativo, no, porque no hay un derecho a la doble instancia, ¿no? Como sí lo tiene el proceso judicial. En cambio, acá no es que en el derecho administrativo haya un derecho a la doble instancia, pero sí se entiende como un derecho para acceder a la tutela jurisdiccional. Es decir, yo tengo que agotar la vía, porque después de agotar esta vía, recién puedo solicitar a un tercero, ¿no? Que en este caso es el juez, que resuelve el procedimiento. Porque debemos precisar que no deja de ser la administración la que fiscaliza y la que sanciona. Es decir, probablemente no deja de ser la administración ejerciendo su jurisprudencia. ¿Quién podría ser el único que puede revisar este proceso, todo este proceso, de manera imparcial? Probablemente sea el juez, ¿no? Porque el juez no tiene nada que ver con el procedimiento de jurisprudencia, simplemente va a analizar la ley en frío y va a decir, oye, si es o no es responsable de ese tipo de faltas, ¿no?
pero el procedimiento recursivo permite en todo caso revisar a la administración sus procedimientos a fin, digamos, de poder resolverlo conforme a ley. Ahora, los recursos administrativos se tienen que señalar cuál es la afectación del administrado, ¿sí? Es decir, yo puedo impugnar una resolución que archiva mi procedimiento sancionador, no, porque no hay afectación, no hay una modificación de situación jurídica. Tiene que ser un acto definitivo, por ejemplo, la resolución que emite la sanción. Yo puedo impugnar las constataciones o actas de verificación. No, pues no, no es un acto que modifique una situación. En todo caso, lo que yo podría impugnar es la resolución y por ahí algunos vicios que se hayan realizado en las actuaciones inspectivas, como por ejemplo, la persona que me fiscalizó y que me propuso una sanción, si bien el acto que emite el fiscalizador no es un acto administrativo, pero recomienda el sancionar, yo debo decir que esta persona debió inhibirse. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto conmigo, porque nos hemos enemistado, o él trabajó conmigo, o fue mi subordinado, ¿no? Entonces hay un conflicto que permite que no sea, por ejemplo, imparcial a la hora de resolver el procedimiento, ¿no? Y claro, este procedimiento no es un acto, pero que después en el procedimiento sancionado se va a valorar y probablemente me den la razón y archiven el procedimiento, ¿no? Y no debe estar consentido. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe haber quedado firme ni consentido. Es decir, que el acto administrativo que se va a impugnar, es decir, la resolución, esté dentro del plazo para poder interponer recursos o que tenga todavía una instancia administrativa que pueda interponerse, ¿no? Ahora, aquí en el 124 ustedes van a poder encontrar, ¿no?, todos los requisitos que debe cumplir el recurso de administrativo, sea de apelación, sea de revisión o sea de reconciliación. Ahora, los requisitos de procedencia. Debe demostrarse que la decisión adoptada por la administración representa un perjuicio y por el otro lado un interés legítimo respecto al tema que se reclama. Ahora, los recursos son dos, ¿no? Bueno, son tres en sí, pero los más comunes son los recursos de reconciliación, el recurso de apelación y en caso que la ley o decreto legislativo se establezca, se puede establecer el recurso de revisión. Entonces estamos viendo que cuando hablamos de procedimiento recursivo, estamos hablando de números clausos, es decir, hay tres tipos de recursos, solo que uno tiene que estar señalado por ley. Ahora, el procedimiento recursivo, acá yo les he puesto, no suspende la ejecutividad del acto, no, tiene que decir ahí sí suspende, o sea, por lo menos en los procedimientos sancionadores, no en los procedimientos administrativos, no sancionadores, ¿no? En los procedimientos sancionadores, si yo interpongo un recurso, automáticamente la sanción de primera no se puede ejecutar hasta que no se resuelva, sea el recurso de reconciliación o apelación, ¿sí? Y no se ejerce de manera simultánea. Yo no puedo interponer recurso de reconciliación y recurso de apelación, ¿no? Porque la autoridad lo que va, en esos casos, en esas situaciones, lo que va a resolver es que prima, digamos, el recurso de apelación, ¿no? Y lo va a elevar, y en todo caso el recurso de reconciliación lo va a incorporar al recurso de apelación para que la instancia superior lo pueda resolver. Ahora, la ley 3163 resolvió que los procedimientos recursivos, es decir, disculpen, los procedimientos de reconsideración, el plazo para resolver un recurso de reconsideración es de 15 días. Y en el caso de apelación o revisión, 30. Acá me parece interesante, ¿no? Esta forma de lo que hacen la administración, ¿no? Sin nada de técnica ni investigación de cuánto demora poder emitir una resolución, ¿no? Lo digo porque cuando se saca esta norma, lo que se busca es que supuestamente el razonamiento de los legisladores es este, ¿no? Como ya es la misma autoridad la que va a resolver el procedimiento, ya conoce el expediente, ¿no? Ya lo conoce, así que, ¿para qué 30 días, ¿no? Resuélvelo en 15, pues ya. Es algo fácil, ¿no? Pero no están entendiendo la figura del recurso de reconciliación, porque el recurso de reconciliación se va a presentar una prueba nueva que probablemente le permita de nuevo reevaluar las acciones a la autoridad sancionadora, ¿no? Entonces, si ningún elemento técnico, ¿no?, que ya nos tiene acostumbrado este Congreso, ¿no?, emiten esta ley y reducen el plazo, ¿sí? Entonces, si esa es la lógica, ¿no? Y pongamos, pues, ¿no? ¿Para qué tiene 30 días la apelación? Si le ponemos menos, van a resolver menos.
¿Para qué la fiscalización tiene 30 días y se puede ampliar por 30 días más? Pongámosle 5, ¿no? En 5 que lo fiscalice. Porque si ponemos plazos menores, probablemente haya resultados en plazos menores. Y eso es obviamente una tara, ¿no? Una tara que no tiene nada que ver, digamos, con la investigación que pueden realizar los servidores públicos, el mismo Congreso, donde realmente cuánto le demora a la administración poder resolver un procedimiento recursivo. Eso sería, hubiera sido más interesante. La reconciliación, aquí se presenta prueba nueva, es opcional, no es un elemento que se tenga que votar. Si el administrado interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto, que es materia de impugnación, y deberá sustentarse en prueba nueva. Si el órgano emisor del acto constituye instancia única, no se requiere prueba nueva. En el recurso de apelación, aquí sí hay diferente interpretación de hechos o fundamentos, y el que va a resolver es el superior jerárquico. Se interpone cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trata de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto impugnado y que se eleve lo actuado al superior jerárquico. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si hay ambigüedad? ¿No? Pongamos, yo presento un recurso de reconsideración, pero en la práctica no hay prueba nueva. Y el recurso de reconciliación, todo habla como si fuera una apelación, porque está cuestionando los fundamentos de hecho y las pruebas, ¿no? De hecho y hecho y derecho y las pruebas. Entonces ahí podemos ver que hay, ¿no? Por así decirlo, una oscuridad, y yo puedo reconducir el procedimiento, ¿no? Y a través del principio de informalismo, yo puedo decir lo que, si bien el administrado dice que es reconciliación, pero en la realidad esto se debe reconducir y ser una apelación, y lo tendría que reconducir y elevar. El recurso de revisión, ¿no? Que yo les decía que eso normalmente está en ley, es de carácter excepcional y opera como una tercera instancia administrativa de competencia nacional cuando las dos instancias anteriores son órganos administrativos que no tienen competencia nacional. Ahora, y ya para ir cerrando, ¿qué hacer si la autoridad administrativa no tramite el recurso interpuesto o hay una demora excesiva en la emisión de las resoluciones? Tengo dos soluciones. La queja por defecto de tramitación, que nos dice en cualquier momento los administrados pueden formular quejas contra los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto de la instancia respectiva. ¿Sí? Entonces, si están demorando mucho, entonces yo puedo interponer una queja. O también puedo interponer al artículo 199, que es el silencio, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, se da de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo interpongo un recurso de apelación y no se resuelve en el plazo de 30 días, que dice la norma, ¿no? Acá, 30 días para resolver los recursos. Muy bien, no se resolvió en los 30 días. ¿Qué va a suceder? Y así va pasando, ¿no? Un mes, 2 meses, tres, hoy ya pasó 6 meses. Yo tienen que resolver mi procedimiento sancionado. ¿Sabes qué? Me doy por rechazado el recurso y me voy directamente a la vía judicial. Entonces yo puedo decirle, adopto, ¿no? Solicito que se aplique el silencio negativo y me estoy yendo a la vía judicial para impugnar el acto administrativo donde me sanciona. Si lo puede hacer, es una figura válida. Ahora, ¿qué pasa si se me pasó el plazo? Uy, ya se me pasó el plazo, no impugné. Lamentablemente, se vencieron los 15 días. Ahora, ¿tendré que pagar la multa? Acá va a pedir, se puede hacer todavía a través del derecho de petición, que es un derecho fundamental, solicitar los buenos oficios a la administración. Y ojo, esto no es un recurso, ¿ah? No existe recurso de nulidad, ¿no? He visto muchos escritos que dicen recurso de nulidad. No, el efecto del recurso es la nulidad, ¿no? Que es retrotraer si hay un defecto en el procedimiento. Pero en este caso lo que se solicita a la administración es, a través de la petición, que declare él mismo nulidad de oficio porque el procedimiento tiene un vicio que afecta, digamos, todo el procedimiento sancionador, que puede ser en uno de los elementos del acto administrativo, ¿no? Sea competencia, sea, por ejemplo, motivación, sea, por ejemplo, temporalidad, ¿no? Que tengas que resolver en un plazo determinado,
O también puede ser que haya afectado algún derecho fundamental, ¿no? O sea, que el elemento afecte derechos o principios, ¿no? Propiamente. Entonces ahí probablemente la autoridad puede declarar de oficio. Y ya para terminar, simplemente me queda decirles a todos que nos vamos quedando hasta aquí y si hubiera preguntas y consultas, estoy presto para poder absolverlas. Creo que no hay preguntas. En todo caso, muy bien. Igual los materiales se los voy a pasar a los organizadores, ¿sí? Para que ustedes puedan tenerlo. Ahí también algunas sentencias, algunos materiales para que lean una lectura a esas instituciones de la prescripción, de la caducidad, ¿no? En qué momentos aplicarlos. Ustedes también han visto ahí que hay figuras que no se desarrollan del todo, ¿no? En todo caso, ahí la jurisprudencia y la doctrina nos puede dar ciertas, no pistas para poder dar una interpretación adecuada a la legislación. Entonces, si no hay más preguntas, creo que estaríamos terminando la clase del día de hoy. No sé si los organizadores están. A ver, voy a unos segundos. En todo caso, igual los materiales les voy a estar trasladando a los organizadores y si hubieran ya consultas o dudas, igual les estoy dejando en el PPT mi número, ¿no? Pero escríbanme más al WhatsApp o al correo, ¿no? Tardo un poquito en contestar, pero igual les puedo dar algunas pautas en algunos procedimientos que estén llevando. Correcto, estimado doctor. Muchísimas gracias por su ponencia de esta noche. Ha quedado bastante clarísimo, al igual que también opinan nuestros participantes. El doctor José Enrique Valle Toledo nos dice excelente exposición, doctor Michel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Para nosotros ha sido un placer. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Listo, muchas gracias a todos, nos vemos. Bien, estimados participantes, de esta manera estamos dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer también la presencia de cada uno de ustedes por quedarse hasta estas horas de la noche para seguir formándose. Además, les hago recordar que el día martes 12 de agosto, vamos a continuar con nuestra sesión de clases totalmente en vivo. Para eso les invito a disponer su tiempo ya que las personas que están llevando el diplomado tal cual, la participación es de manera obligatoria. Todas las personas que están llevando el diplomado, estimados, tienen que participar de manera obligatoria en la sesión de clases, ya que es parte de los requisitos de la certificación, en este caso, para entregar el diploma. Reitero también que son 4 sesiones de clases que todavía nos quedan, 4 sesiones totalmente en vivo y quisiera pues que ustedes participen de manera activa en ello porque es las 2 últimas semanas parte de nuestro diplomado. Además, comentarles que de manera independiente la presente sesión hasta el día de hoy se va a estar certificando por 90 horas académicas, estimados participantes, bajo el título de el procedimiento administrativo sancionador y la potestad sancionadora. Ello estará certificado por nosotros, por la institución al cual presidimos, la INCAIP, y el Colegio de Economistas de Ayacucho. Ello va a estar siendo emitido de manera
físico y virtual. El virtual, el día de mañana a partir del mediodía, usted ya puede estar descargando su certificado, tiene validación QR, apto para todo tipo de concursos públicos y privados. Ello va a estar certificado por 90 horas académicas bajo el curso, bajo la denominación curso especializado en el procedimiento administrativo sancionador y la potestad sancionadora. Es tal cual como aparece en el flyer que les he dejado, estimados participantes, para las personas que aún no se han inscrito. Les estoy dejando también en el chat nuestro WhatsApp de una de nuestras asesoras de venta para que los puedan atender de manera inmediata. Pueden ingresar allí y les va a estar brindando mayor información. Bien, tal vez tuvieran alguna duda o consulta más, estimados participantes, quedo atenta. De no ser así, muy buenas noches con cada uno de ustedes y nos vemos ya en los grupos de WhatsApp. No se salgan de esos grupos, ya que por ese medio es donde enviamos todos los links de las clases totalmente en vivo que estamos brindando para todos ustedes. Muy buenas noches, nos vemos el próximo martes.